fuerzas de Vladimir Putin bombardean literalmente hospitales de niños cuyas vidas se apagan bajo los escombros, tanto los escombros materiales como los escombros de lo que nos queda de humanidad. En Occidente, los actores de Hollywood como Leonardo DiCaprio no paran de hacer gestos absolutamente absurdos, como una donación de dinero al gobierno de Ucrania, cuando en efecto lo que más necesita la gente es huir de ahí, algo que no les está dejando hacer Volodymyr Zelensky ni mucho menos Vladimir Putin, que pese a haber pactado corredores humanitarios, en el caso de Zelensky le ha prohibido la salida del país a los varones, y en el caso de Putin se ha dedicado a bombardear los trenes donde escapan los rehenes, y ya ascienden a miles las víctimas civiles mortales inocentes de este conflicto, más mutilados, más heridos de muerte, gente que perdió su casa, hambrientos, y ahí ya llegamos a cientos de miles de damnificados y más de 2 millones de ucranianos que han logrado efectivamente huir de este territorio. Pero bueno, el punto es que hoy esta guerra infame se banaliza al extremo, mientras las decenas de miles de vidas que roban día tras día otras masacres contemporáneas que llevan años ocurriendo, que siguen en curso, como puede ser la invasión saudita a Yemen, completamente amparada por Estados Unidos, tanto por Trump como por Biden, o la israelí a Palestina, en complicidad manifiesta tanto de Washington como de Moscú. Esas no importan, se pierden en el silencio hipócrita de los medios alineados a la OTAN o al aparato de propaganda ruso. Pero entre toda esta masa gigante de desinformación y propaganda de agencias de inteligencia que disfrazan, que venden como periodismo, existe una pregunta terriblemente perturbadora para toda la población mundial, y muy especialmente tras estos 2 últimos años tan particulares. ¿Existen laboratorios de armas químicas en Ucrania? Y si es así, ¿qué riesgos suponen para el mundo? Este interrogante crece y crece desde que el domingo pasado el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov, anunció el domingo que durante la operación militar, que es el eufemismo que utilizan para esta invasión sanguinaria, descubrieron que el gobierno ucraniano ha estado desarrollando componentes de armas biológicas de destrucción de gran alcance en laboratorios cercanos a la frontera rusa. Sin embargo, aclaró, cuando comenzó el operativo, la invasión, Zelensky habría ordenado la destrucción de patógenos en los laboratorios a su vez financiados por los Estados Unidos, y todo esto ignorando la Convención Internacional sobre Armas Biológicas, que desde fines de la Primera Guerra Mundial prohíbe este tipo de prácticas en todo el planeta. Dijo el portavoz ruso que recibieron documentación de empleados de biolaboratorios ucranianos donde se constataría la destrucción de emergencia de un momento a otro ordenada por las autoridades, concretamente el 24 de febrero, de estos patógenos especialmente peligrosos: peste, ántrax, tularemia, cólera y otras enfermedades mortales. La agencia de noticias Sputnik, también del gobierno ruso, la radio internacional Sputnik en este caso, sostuvo a su vez que Ucrania estaría desarrollando un programa nuclear con posibles fines armamentísticos y que usarían la planta de Chernobyl, por cierto, planta que explotó cuando Ucrania era una colonia esclavizada por el comunismo ruso, sería una tapadera para trabajos de producción de bombas sucias como de extracción de plutonio. Bueno, de todo esto que dijeron, presentaron un documento que realmente parece un pain, de cuyos firmantes uno es imposible de identificar, salvo que creyamos que es una persona muerta hace más de 10 años. Al mismo tiempo, Rusia está utilizando armas prohibidas, concretamente las termobáricas, radicalmente destructivas para la guerra urbana, y concretamente el objetivo es matar a la mayor cantidad de gente posible para forzar la rendición. Bueno, inmediatamente los norteamericanos sostuvieron que esto sería una operación de falsa bandera. Lo dijo el presidente del Comité de Inteligencia del Senado, Mark Warner, a altos funcionarios de inteligencia en la audiencia del jueves. Pero el senador republicano de mayor rango en el comité, Marco Rubio, sostuvo que la acusación rusa, combinada con los recientes comentarios de algunos funcionarios norteamericanos en referencia a Warner, entusiasmaría a muchas personas. Veámoslo. Does Ukraine have chemical or biological weapons? Ukraine has biological research facilities, which, in fact, we are now quite concerned Russian forces may be seeking to gain control of. So we are working with the Ukrainians on how they can prevent any of those research materials from falling into the hands of
Russian forces should they approach. Avril Haines, actual directora de inteligencia nacional de Joe Biden, anteriormente subdirectora de la CIA de Barack Obama, sostuvo que esto parecería ser un estratagema más de falsa bandera ingeniado por Putin y sus secuaces. Como ya sabemos nosotros que objetivamente hizo Putin a fines de los años 90, bombardeando con sus propias fuerzas del FSB departamentos rusos, matando civiles rusos en masa para echarle la culpa a los rebeldes chechenos y emerger como garante de seguridad, que es efectivamente cómo llegó al poder y multiplicó su intención de voto, que era paupérrima, puesto que era una figura totalmente corrupta y despreciada por buena parte de la población en aquel momento. Pero las palabras de Avril Haines, de todas formas, dejaron un margen amplísimo de sospecha totalmente fundada contra Haines y contra el gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque le dijo a los legisladores que si bien Washington ha brindado asistencia en el pasado, esto ha sido en un contexto de bioseguridad. Y ya sabemos cómo se maneja el imperio norteamericano, que es, si se quiere, el que más experiencia lleva haciendo guerras exteriores y aniquilamiento masivo de personas, al menos en pie. La potencia que más tiempo ha durado y que sigue vigente aún en esta práctica. Pero a ver, antes de continuar, ¿quién es Avril Haines? Ella supervisa las 16 agencias de inteligencia de Estados Unidos. Hay poco en la vida temprana de Avril Haines que sugiriera esta trayectoria hacia la cumbre, hacia la élite de lo que podríamos denominar las cloacas del Estado profundo, es decir, la amplia red de espionaje y contraespionaje de Estados Unidos. Nació en una familia acomodada en Upper West Side, en Manhattan, hija de un bioquímico, Thomas Haines, y de una pintora, Adriana Rapin, que enfermó gravemente por un mal pulmonar cuando Avril tenía 12 años, y bueno, ella... toda una experiencia que la marcó con una personalidad muy particular, muy fría. A partir de eso pasó 4 años siendo adolescente como la cuidadora de su madre hasta que murió en el 85. Concluida la secundaria, Haines se tomó un año para continuar con sus estudios universitarios y se fue a estudiar judo en el Instituto Kodokan de Tokio, donde alcanzó el cinturón marrón. A su regreso a Estados Unidos estudió física teórica, una carrera bastante rara para quienes siguen las carreras policiales o militares en Estados Unidos, salvo los que se especializan en áreas científicas concretas, pero tras trabajar como mecánica de automóviles, tuvo la ocurrencia de restaurar un avión militar y violar hacia Europa. Se compró un Cessna de 1961, reconstruyó sus sistemas de navegación ella misma, pero en pleno vuelo la nave comenzó a congelarse y los motores se detuvieron. Por tanto, tuvo que planear de emergencia a baja altura al ras del mar del Labrador y tuvieron mucha suerte en llegar a duras penas al pequeño aeródromo en la costa de Terranova, donde realizaron el aterrizaje indispensable para sobrevivir. Algunas voces suspicaces dirán de cuántos males se habría ahorrado el mundo si esto no fuera así, ya se enterarán por qué. Casada y ya siendo funcionaria pública, se mudó a Baltimore, se casó de hecho con su instructor, David Davigi, abrieron un burdel que incluso fue incautado en una redada de drogas y tuvieron que subastarlo para pagar la sentencia. Es absolutamente increíble que esta mujer no haya sido despedida de la administración pública y que haya llegado tan lejos con estos precedentes, pero bueno, cuando se tiene a los medios de comunicación progresistas a favor, todo es posible. Sostuvo Haines, toda una teórica de la sexualidad, además del control y la vigilancia masiva de los seres humanos, tal vez estas dos áreas sí están más relacionadas, que el erotismo se ha vuelto más frecuente porque las personas intentan tener sexo sin tenerlo realmente. Otros están tratando de encontrar nuevas fantasías para hacer más satisfactorias sus aburridas relaciones monógamas. Lo que ofrece el erotismo es espontaneidad, giros y vueltas y nos afecta a todos. Bueno, regresó a la universidad en el 98 como parte de un programa patrocinado por el gobierno de Clinton. A esta personaje los contribuyentes le pagaron su matrícula en la Universidad de Georgetown, donde se especializó en derechos humanos y derecho internacional. Otra irregularidad tomando lo diferente que era su título de grado como física, pero bueno. Poco después, Avril Haines terminaría vinculada a dos de las peores manchas de sangre de la historia reciente de Estados Unidos, después del 11 de septiembre: la tortura y los drones para asesinatos selectivos. Desde 2007 hasta 2008, Haines trabajó para el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos como asesora principal de los demócratas bajo la dirección del presidente del comité, Joe Biden, que fue el que consiguió los votos necesarios para que Bush, el gobierno al que teóricamente tenía que controlar, genere la invasión genocida de Irak, que terminó liquidando un número que
que va de los 500.000 a los 900.000 civiles inocentes. De ahí pasó, como les dije, al Consejo de Seguridad de Obama, fue la pionera del uso de drones, entre comillas, antiterroristas. En el año 2010, sirviendo como asesora legal del Consejo, protagonizó una maniobra oscura que el premio Pulitzer de periodismo Glenn Greenwald sostuvo que además es abogado constitucionalista, sostuvo que la debería haber llevado directamente a la prisión perpetua. De hecho, es una criminal de guerra con esta práctica del asesinato selectivo por drones, que ella de hecho camufló de manera completamente ilegal y ni hablar que ilegítima. Es directamente una asesina, una genocida en masa. Esto se aplicó especialmente en la guerra de Siria y se sigue aplicando en Yemen, que es una de las guerras que mencioné al principio. En 2013 ascendió a subdirectora de la CIA, perdonó a agentes de la CIA vinculados a la tortura durante la era Bush, en la cual ella, por asociación bipartidista, fue cómplice de estos hechos nefastos, y cuando terminó el informe de su gestión, y lo tuvo que presentar al Senado, de 6.700 páginas, decidió omitir ni más ni menos que 6.180. Solamente 525 llegaron al estrado, en lo que puede calificarse como el reporte más espurio de la inteligencia estadounidense, y esto es muchísimo decir. Supera incluso el escándalo del MKUltra, el proyecto de experimentación mental y control mental y tortura cognitiva y neurológica a disidentes y a voluntarios engañados. Algo que ocurrió en los años 60 y que sigue teniendo muchísima actualidad, ni que hablar ahora con Neuralink, que se está por empezar a implementar en humanos. Cuando Trump asumió, dejó su cargo, se fue a trabajar a la Universidad de Columbia e hizo campaña para que Gina Haspel llegue a ser directora de la CIA, cosa que efectivamente ocurrió. Otra criminal de guerra de la era Bush, que había dirigido una prisión secreta donde se torturaba a los detenidos sospechosos de pertenecer a Al-Qaeda, aunque claro, no a sus financistas, entre ellos los amigos de la Fundación Clinton y el propio Estado norteamericano. En el 2018, como catedrática de la Universidad Johns Hopkins, participó del famoso evento 2.0.1. Búsquenlo en Google, que fue ni más ni menos que el simulacro ocurrido 40 días antes de que aparezca la sopa china por primera vez, donde se anticipaba absolutamente todo lo que sucedería a continuación. Exactamente, con lujo de detalles. De la mano, claro, de la Fundación Bill y Melinda Gates y el Foro Económico Mundial. El mismo Foro Económico Mundial del cual Putin ha sido uno de los estadistas que más participó, del cual Putin formó parte como joven líder del programa, del cual Putin mantiene 30 años de amistad con su líder Klaus Schwab, y del cual Rusia ha sido el lugar, el sitio del nuevo simulacro, que es el de ciberpandemia, el Cyber Polygon, que precisamente habla de un apagón masivo, algo inminente en estos contextos de guerra informática, así que se sigue cumpliendo el guión de Klaus Schwab en todo esto. De la mano de Chris Elias, el presidente del Programa de Desarrollo Global de la Fundación Bill y Melinda Gates, George Gao, director general del Centro Chino para el Control de, ya sabemos, problemas que afectan a la gente, Stephen Reed, homólogo bajo las órdenes del famoso señor Antonio, y bueno, claro, como estrella, Avril Haines. Tiene su gracia que esta mujer nos venga a hablar ahora de armas químicas y que habría un gran peligro si Putin toma el control de las armas clínicas. Las instalaciones como las que tenía de joven para los estudios en el instituto o en la universidad, todas tienen equipos o y otras cosas que deben ser usadas con restricciones. Creo que de eso es lo que estaba hablando Victoria Nuland en este contexto. Tenemos que preocuparnos, igual que haríamos en el caso de una planta nuclear u otro tipo de instalación peligrosa, que en caso de ser tomadas pueden resultar dañadas, robadas o utilizadas de manera indebida. Se puede emplear para hacer daño a algo que no fue creado como un arma, y esto es muy peligroso para la población. Lo mismo que ha sostenido la número 2 de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, de Anthony Blinken, y que ha generado revuelo mundial. Ahora todos se preguntan qué relación puede haber entre los acontecimientos de China hace 2 años, que suscitaron aquella crisis mundial, y esta continuación que tiene escenario en Europa, que está derramando litros y litros de sangre inocente, en el contexto donde todo el mundo siguen pagando el precio de la sopa china ideada por Gates y, entre otros, por Avril Haines. Pueden dejar su opinión en los comentarios, compartan este video en todas sus redes, y yo antes de irme quiero decirles lo siguiente, esto es muy importante. A Irak se lo invadió hablando de armas de destrucción masiva que no existían, que Hussein no tenía, y por más dictador que fuera Hussein, apoyado en su momento por los estadounidenses, los norteamericanos mataron literalmente 300 veces más personas de las que había aniquilado su régimen. Hicieron negocios maravillosos, la misma familia Biden que los hizo y los hace en Ucrania, los hizo en Irak, destruyendo
destruyendo casas para construirlas luego, y ni que hablar en la historia otros tantos casos, como sin ir más lejos, Benjamín Netanyahu y el intento de convencer a Estados Unidos de invadir Irán en abril del 2018, hablando de un desarrollo de armas nucleares que nunca se pudo comprobar, puesto que Irán, por más repudiable que sea ese régimen teocrático y liberticida, no había transgredido los acuerdos nucleares suscriptos con anterioridad. Así que cabe preguntarse si las armas químicas de Ucrania existen, lo cual no nos sorprendería en absoluto, tomando en cuenta los precedentes de Heinz y de todo lo que estamos viviendo en estos últimos 2 años, o si no existen, y esto es más sustancia para el culebrón con el cual nos están robando nuestra propiedad y nuestras libertades a mansalva en Europa, en América Latina, en Norteamérica, en todo el planeta, utilizando, como es habitual, una catástrofe generada como coartada y como pretexto. No se vayan sin ver el programa sobre Volodymyr Zelensky, donde le hemos quitado la máscara en el día de ayer, que ya se está viralizando, y nos veremos en una próxima.